Shalom, paz y bendiciones para todos, amados hermanos. Shabbat Shalom. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir este resumen en relación a la porción de estudio de esta semana en la Torah, cuya parashá lleva como título Bereshit. Bereshit es un término hebreo el cual traduce en el principio. Debemos saber que por tradición hebrea, cada una de estas porciones que se van a compartir de manera semanal llevan un título y el título es extraído justo de las primeras palabras descritas entre los primeros versículos al comienzo de la porción. Por ejemplo, sabemos que esta escritura o esta porción de esta semana inicia diciendo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Así que allí cuando dice en el principio es donde está el término hebreo Bereshit. Quiero iniciar con este resumen con una introducción acerca de, digamos, la perspectiva hebrea en la escritura. Nosotros por muchos años hemos heredado costumbres las cuales han estado un poco alejadas del foco escritural o de la verdad que hay en la escritura. Es importante nosotros reconocer esto a fin de poder llegar a una verdad clara, porque mientras queramos ocultar lo que está mal, nunca vamos a encontrar una salida. Pero no tiene en realidad nada de malo que nosotros podamos reconocer que hay cosas en la escritura, hay verdades en la escritura, las cuales no han sido reveladas aún por causa que estamos limitados a una versión tomada del texto griego o a una versión simplemente del texto castellano, como lo puede ser una versión de la Biblia Reina Valera o cualquiera de las que podamos tener en nuestras casas. Muchos quizás nos preguntaremos que cuál es la importancia del idioma hebreo o por qué considerar el idioma hebreo dentro de las escrituras. Y es aquí justamente donde podemos ver cuán importante es. Primero, la tradición que esto trae en sí y que además nos enseña cómo estudiar y cómo ver la escritura correctamente. Y además de esto, diría un segundo plano es cuántos textos y cuántas verdades han sido ocultas por causa de no ver las escrituras a través de los ojos o a través de un contexto hebreo. Es importante que nosotros sepamos que dentro de la tradición hebrea hay diferentes líneas o diferentes ramas, es decir, unas son más ortodoxas que otras quizás un poco menos tradicional, otras muy modernas, otras muy ocultistas, y así sucesivamente podemos encontrar diferentes líneas dentro de la tradición hebrea. ¿Por qué menciono esto? Y es que de seguro algunos de nosotros, cuando queremos ver la verdad detrás de un texto, viéndolo desde un enfoque hebreo, vamos quizás a las páginas de internet y podemos seguir muchas versiones, muchos tipos de tradición, y a veces carecemos de conocimiento y no sabemos exactamente a quién estamos siguiendo. Por eso es importante que, como siempre lo hemos dicho, antes de ir a las páginas de internet podamos ir a las páginas de la Biblia. Vamos primeramente por la guía del Señor y que su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, nos conduzca hacia toda verdad. Quiero que sepan que el idioma hebreo como tal es un idioma bastante amplio, alrededor de 300 años de historia o un poco más de esto. O sea, estamos hablando de un idioma que ha sufrido cambios bruscos y en masa a lo largo de su historia. Por lo tanto, muchos de los textos, aún hebreos, que tenemos hoy en día, están bajo revisión, dado que el hebreo actual o el hebreo moderno no es el originario con el cual se entregaron los textos. Esto no le quita mérito, de hecho, quiero aclarar eso, el hecho de que nosotros hoy en día podamos observar un hebreo moderno, esto no quita mérito a que traiga una gran verdad. Y la principal razón, obviamente, es porque es el hebreo, sigue siendo el idioma hebreo. Pero como todo idioma, como toda cultura, como todo pueblo,
sufre cambios a lo largo de la historia y el idioma hebreo no ha sido la excepción de esto. Sin embargo, es considerado como Lashon Kodesh dentro de la tradición hebrea. Lashon Kodesh, esto es lo que significa en castellano lengua sagrada. Lashon, lengua, Kodesh, sagrada. Es conocido de esta manera y hay algunos pasajes que pudiéramos ver y que nos dejan ver de una manera mucho más clara, quizás porque es considerado como Lashon Kodesh, y además también el por qué tener en cuenta la perspectiva hebrea al momento de introducirnos en la escritura. Siempre es muy importante que cuando estemos en el estudio de la escritura no nos fijemos o no nos inclinemos hacia una interpretación subjetiva, una interpretación que salga de nuestro interior, que salga de nosotros, sino que más bien vayamos a una interpretación objetiva, que nuestras mentes, nuestros corazones estén abiertos a recibir de la misma escritura hacia nuestro interior. Y quiero ir a una cita en 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, que dice, este es Pablo relatando un evento que tuvo y dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, aparentemente estamos hablando de palabras las cuales ningún otro hombre podía pronunciar siquiera. Según se enseña, o algunos enseñan, de que se está hablando de un idioma hebreo antiguo, lo que se conoce como el hebreo arcaico, el cual incluso, si tienes la experiencia de hablar o de ser parte de alguna comunidad judía, nos podemos dar cuenta que existen hoy en día hebreos modernos quienes ni siquiera pueden manejar ni pueden hablar el idioma hebreo arcaico, el idioma hebreo antiguo, sino que esto requiere de estudio y dedicación, como si fuese una profesión el aprender un nuevo idioma, en este caso el idioma arcaico, hebreo arcaico. Por allí entonces Pablo está hablando de que esto se trata de un idioma totalmente diferente, el cual no es ni siquiera capaz de él pronunciar. Y hay otra cita más también en Hechos capítulo 26, versículo 14, que es algo muy llamativo de hecho, y esta es una de las principales citas que siempre me gusta mencionar al momento de resaltar la importancia de la perspectiva hebrea dentro de la escritura. Hechos capítulo 26, versículo 14, Pablo relata cómo fue su conversión al Señor. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo. Saulo, recordemos que es el nombre hebreo de Pablo. En ese tiempo había una corriente de judíos helenistas que acostumbraban a manejar, digamos, diferentes nombres, un nombre para identificarse ante el Imperio Romano y un nombre para identificarse ante la sociedad judía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estamos leyendo entonces que le decía en lengua hebrea, y lo llama por su nombre hebreo, Saulo, Saulo. Así que Pablo aquí narrando su conversión está hablando de Yeshua. Sabemos que quien se le apareció a Saulo en el camino fue nuestro maestro de Torah, Yeshua, el Mesías. ¿Y en qué idioma le habló? En idioma hebreo. Obviamente sabemos nosotros que qué mejor idioma o qué mejor lengua podía hablar el Mesías sino el hebreo. Yeshua nació en medio de un pueblo hebreo. Sus discípulos todos eran en medio de un pueblo hebreo. ¿Cómo no iban a hablar el hebreo si era su lengua nativa? Así que por allí podemos ver el peso que tiene la perspectiva hebrea dentro de la escritura como tal. La unicidad del pensamiento hebreo se ve reflejado desde el principio hasta el fin. A veces nosotros podemos caer en diferencias doctrinales y en uno creer una cosa diferente a la otra, que de hecho no está nada mal porque cada quien el Eterno le otorga una pequeña porción de la escritura, pero cuando podemos observar el pensamiento hebreo, la unicidad del pensamiento hebreo a lo largo de la escritura, podemos contemplar la afinidad que hay en el mensaje y que no hay diferencia alguna en él, sino que es lo mismo desde el principio hasta el final.
Y todo eso fue comprobado por los profetas, luego por el Mesías Yeshua y sus Talmidim. Ya para ahondar un poco más en el tema que tiene que ver con la parashá de esta semana, lo cual claramente el Eterno nos viene hablando acerca de lo que es crear la creación. A través del término hebreo Bereshit podemos entender que en este principio que se está narrando aquí en la creación es el comienzo absoluto de la creación o de las cosas que allí se mencionan. Es decir, se habla de que se le da un nombre a la expansión en los sobre la tierra, que son los cielos. Se le da un nombre a la tierra, se empiezan a formarse las plantas, los animales y también así la creación del hombre. Podemos decir, o al menos yo opino, y digo opino porque es mi perspectiva personal, que esto posiblemente es el comienzo absoluto de todas las cosas que allí se mencionan que fueron creadas. Las que fueron creadas, porque hubieron algunas que no fueron creadas en ese momento, sino que ya existían, como lo fue lo seco, lo cual fue llamado tierra, y la extensión o expansión sobre la tierra, que fue llamada cielo. Sin embargo, hubieron algunas cosas allí que cuando leemos el texto podemos ver que fueron creadas, y por lo cual podemos inducir o decir que en ninguna manera existieron antes, sino que este ha sido el principio. Y si en caso que llegaron a existir antes, este fue sin duda el principio de esas cosas, porque así el Eterno lo estableció. Es decir, si llegaron a existir en una época pasada, fueron destruidas por alguna razón, lo cual difícilmente yo creería que fue así. Pero aquí se determina que hay un principio. Y esto lo podemos extraer con el análisis del término hebreo Bereshit, lo cual está indicando que es un principio, que es lo primero en todo. Hay una gran profundidad cuando podemos estudiar o nos metemos en lo que tiene que ver la semántica o etimología de los términos hebreos. Hay una gran verdad en todas esas cosas, y créanme que en el solo estudio de un término podemos extraer una enseñanza de muchas horas, de hecho. Por lo tanto, siendo esto el principio también de los meses, días y años. Esto fue entonces también el principio de nuestros días. Y el Eterno, en su soberanía, en su capacidad soberana de crear y de gobernar sobre todo lo creado, lo entrega a quien Él le place. Lo entrega a manos de el primer Adán. Y así proféticamente estamos viendo cómo también fue pasado a manos del segundo Adán, nuestro Adón Yeshua. Algunas citas que puedo darles para comprobar acerca de que el Eterno dejó por heredad esto a sus hijos, podemos encontrarlo en los Salmos. El libro de Salmos capítulo 25, versículo 13, en el capítulo 37 también de Salmos, versículo 9 y versículo 29, y en Salmos capítulo 82, versículo 8. Podemos ver allí cómo el Eterno entrega la tierra por heredad. Él en su soberanía, como dueño de todo lo creado, lo entrega por heredad a quien Él le place. Bendito sea el Eterno que nos ha dado la tierra como heredad. Y hay una gran diferencia entre lo que es crear dentro de la escritura y lo que es crear para los hombres. Y esto lo digo porque el primer término hebreo para la palabra crear que se ve en la escritura es bara. Bara, que significa, o que nosotros traducimos como crear, es lo que indica en hebreo crear de la nada, formar algo de la nada. Y hay una segunda terminología hebrea para crear, que es asá. Asá es un término hebreo que indica fabricar o moldear, es decir, algo que ya existía y estás tomando o estás perfeccionando o dándole forma a aquello que ya existía. Estos dos términos hebreos se ven reflejados a lo largo de la escritura o a lo largo del relato de la creación. Por eso les mencioné de que
Habían cosas que fueron allí creadas por primera vez y habían cosas que ya existían y que más bien fueron perfeccionadas, si se puede decir, o moldeadas de acuerdo al plan divino. Tenemos entonces que el Eterno nos ha dado a nosotros una capacidad también para crear, pero Él tiene una capacidad única de crear, la cual no es comparable con la de los hombres. Él puede crear de la nada, hacerlo todo, lo cual un hombre en esta tierra no es capaz de hacer. Mientras que nosotros, nuestra capacidad de crear ha sido dada de acuerdo a lo que ya existe, para fabricar en base a lo que ya existe e incluso moldear en base a lo que ya existe. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el libro de Shemot, que es el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 9, donde se dice claramente allí de que hizo Moshe como el Eterno le había ordenado. Estoy parafraseando el texto, puede que puntualmente no lo diga así, pero allí está hablando de cuando Moshe empieza a elaborar los elementos del tabernáculo con ayuda del pueblo, y el Eterno describe diciendo que así como a Moshe se le mostraba en la visión del monte, así Moshe lo hizo. Es decir, Moisés vio una visión del tabernáculo antes de elaborarlo sobre esta tierra y de sus elementos. Por ejemplo, vio el arca del pacto, que es el Aarón Jaberit, una visión celestial de cómo eran los cielos, y luego un molde en base a eso que ya existía, él debía hacer aquí en la tierra, o una réplica más bien, creo que sería la palabra. Así también con la menorá, así también con los altares y con cada uno de estos elementos. Lo que quiere decir que Moisés y el pueblo de Israel en ese tiempo no crearon las cosas de la nada, sino que en base a lo que ya existía comenzaron a moldear y a fabricar. Esa es la capacidad que el Eterno nos ha dado a nosotros, la de crear conforme a lo que ya Él estableció en la Escritura. No crear nuevas ideas que ni siquiera están en la Escritura por allí, sino tomar de la Escritura y nosotros crear en esta tierra, en este mundo. Ya por último, creo, existe algo muy importante que también se ve durante este relato, y es la separación. Separación es un término el cual se puede conocer en hebreo también como Havdalah, incluso así es como se le llama al cierre de Shabbat, Havdalah Shabbat, que es separación del Shabbat, separación entre el día de Shabbat y el resto de los días de la semana. Y esto se ve justamente también en el relato de la creación. Esto tiene mucho más contenido, y en el transcurso de la mañana aquí en Colombia, o digamos en el transcurso del día, iré compartiendo algunos otros detalles que puede que en esta nota de voz no mencione. Entonces existe una separación, y leamos desde Bereshit capítulo 1, versículo 5, que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí vemos dos ejemplos de separación: uno, la luz de las tinieblas, y dos, de cómo se separa el día según la Escritura. Debemos saber que nosotros hemos heredado un sistema pagano establecido por el Imperio Romano hoy en día. ¿A qué me refiero? Me refiero al calendario sobre el cual nosotros vivimos, o el cual nos regimos, donde el comienzo de los días se da a partir de las 12 de la noche y un minuto, según ya se considera, o creo que a partir de las 12 de la noche, según ya se considera que comenzó un nuevo día. Pero esto no es así según la Escritura, porque cuando leemos este pasaje en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, y dice: y fue la tarde y la mañana un día. Vemos que esto se repite al final de cada día de la creación. La tarde y la mañana un día, la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. Lo que quiere decir que el comienzo de los días, de acuerdo a la Escritura, es al atardecer. Siempre que cae el sol,
un aproximadamente de 6, 6:30 o casi 7 de la noche, dependiendo también donde estemos ubicados, hasta el siguiente atardecer. Es así como se cuentan los días y es así como está conformado un día de acuerdo a la escritura. Es esta la razón principal por la cual el Shabbat comienza al atardecer del viernes, cuando cae el sol del viernes, hasta el siguiente atardecer, que es del sábado por la tarde. Entonces, así vemos cómo en este relato de la creación el Señor comienza a establecer los fundamentos y los cimientos acerca de cómo sería la vida en el huerto y en la tierra. Vemos que luego hubo también pecado y todas estas cosas, y al final nos comienza a relatar acerca de cómo la maldad del hombre se empezó a regar sobre la tierra. Pero como siempre, el Eterno ha diseñado un plan de redención, un plan en el cual Él nos ha dejado por fuera, sino que quiere que seamos parte de ello. Dejemos este estudio por ahora, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero en el Eterno poder seguir compartiendo más a cada uno de ustedes, y que por supuesto puedan ser grandemente bendecidos por el estudio de la Torá y la revelación mediante el Mesías Yeshua. Shalom ubrajot, paz y bendiciones para todos. Shalom, paz y bendiciones.